Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio con la charla del día de hoy. Agradecer a la doctora Ana Raquel por estar el día de hoy con este tema tan interesante. Les agradezco a todos mantener los micrófonos apagados. La compañera Ana Raquel les estará comentando la dinámica y igual que todas las charlas, al puro final se les envía la lista de asistencia. Entonces, muchísimas gracias a la doctora y bienvenida. Muy buenas tardes, un saludo a todos, un placer estar de nuevo por acá compartiendo pues un tema bastante nuevo e interesante como son los disruptores endocrinos en alimentación, qué son y cómo nos afectan. En cuanto a la dinámica, cuando tengan una duda, consulta, la pueden ir anotando en el chat y al final las vamos a responder. También vamos a tener algunas preguntas para que la presentación pueda ser pues lo más dinámica. Ujú. Y muy complacida con la participación también que tenemos. Veo que de momento ya tenemos conectadas 144 personas. Entonces, vamos a dar inicio con el tema. Parte de los contenidos que vamos a estar revisando en esta presentación son alguna introducción y antecedentes, la definición de qué son los disruptores endocrinos, cuáles son sus características, cómo migran estas sustancias hacia los alimentos que consumimos, qué efectos pueden tener sobre nuestra salud, qué mecanismos de acción tienen para producir esos efectos en nuestra salud, cómo se clasifican, cuáles son las sustancias más frecuentes que son consideradas como disruptores endocrinos y algunas recomendaciones y conclusiones, ¿verdad?, sobre este tema que nos vamos a llevar el día de hoy para aplicar en casa sobre todo. Pero antes de entrar en materia, y como les comentaba que quiero conocer también un poco acerca de los conocimientos quizás que tienen sobre estos temas, ¿verdad? En particular, y si han escuchado o es la primera vez que escuchan sobre los disruptores endocrinos, me gustaría si me pueden anotar por favor en el chat si conocen qué son. Ujú. Si no tienen conocimiento, no hay ningún problema, lo anotamos de esa manera en el chat. Y si sí hemos escuchado sobre estos, pueden anotarme por favor en el chat si consideran que han estado expuestos a estas sustancias y qué impacto tendrán en nuestra salud. ¿Ok? Mientras van anotando por allí en el chat, bueno, comentarles que incluso hace unos años, pues no era un tema que se comentara incluso en la formación de profesionales en la salud, pero cada vez ha sido un tema con mayor auge. Ok, vamos a ver por acá. Ujú. Bueno, efectivamente veo que por acá anotan que son sustancias que afectan nuestras hormonas, que tienen importancia en la salud hormonal. Algunos es la primera vez que escuchan sobre el tema, que cambian el comportamiento químico natural del cuerpo. Vamos a ver que efectivamente así es. Ujú. Ok, bueno, aquí nos hablan también de algunos trastornos hormonales que efectivamente están relacionados y ya lo vamos a conversar. Nos hablan también en el chat de los microplásticos, muy interesante, porque efectivamente están estrechamente ligados con estas sustancias. Entonces, vamos a continuar. Y no sé si alguno de ustedes, y también a manera de introducción, escucharon en su momento esta noticia. Ya fue hace bastante tiempo, como podemos ver en la nota. En 2008 murieron 6 niños en China al consumir una fórmula láctea contaminada con melanina.
y no solamente estos niños que lamentablemente fallecieron, sino que muchos otros que consumieron este producto tuvieron afectaciones a nivel de sus riñones, teniendo implicaciones a largo plazo. Y no sé si alguno escuchó en su momento de esta noticia, o para aquellos que son más jóvenes, tal vez si sus padres escucharon de esta noticia y les comentaron. ¿Y qué impacto, qué relación también puede tener esta sustancia con lo que son los disruptores endocrinos, verdad? ¿Será la melanina, por ejemplo, uno de esos disruptores endocrinos? Efectivamente. Y el motivo por el cual lo conversemos, este tema, y lo traigamos a colación el día de hoy, tiene que ver precisamente, ¿verdad? Porque pueden tener un impacto muy, muy importante en nuestra salud. Para comentar algunos datos generales sobre el tema, a nivel mundial se dice que cerca del 25% de las enfermedades humanas son atribuibles a factores ambientales. En las últimas décadas, sobre todo en los países más industrializados, se ha incrementado la incidencia de alteraciones del sistema reproductor, como infertilidad, malformaciones, pubertad precoz, también de diferentes tipos de cáncer, principalmente los asociados a hormonas, como el cáncer de ovario, de mama, de testículos, de tiroides, enfermedades neurológicas, como por ejemplo autismo, Parkinson, Alzheimer, y enfermedades metabólicas, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, muchas de ellas que han venido incrementando su prevalencia. Se ha reportado, por ejemplo, un aumento del índice de nacimientos prematuros en países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suecia y Dinamarca, en más de un 30% desde 1981. Y nos podemos preguntar, ¿será esto casualidad o qué habrá cambiado, verdad, en estas últimas décadas? Bueno, estas patologías se han relacionado con la exposición a contaminantes ambientales, los cuales tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal, como muy bien lo mencionaron en el chat, y se pueden encontrar en agua, alimentos, productos y artículos de uso habitual. Es decir, ¿verdad? Que prácticamente todos hemos estado expuestos a estas sustancias, cuya producción mundial ha crecido en unas 6 veces en las últimas 4 a 5 décadas. Entonces vemos que no es casualidad. Hay más de 85.000 sustancias químicas reconocidas hasta el momento con capacidad de ser disruptores endocrinos y han sido diseñados para tener una larga vida media, lo cual es excelente para la industria, pero lamentablemente no para nuestra salud porque se acumulan en nuestro organismo. En cuanto a la evidencia científica y la información y artículos publicados sobre el tema, vemos acá en este gráfico que desde 1998 y hasta el 2021, desglosado en periodos de cada 4 años, Estados Unidos y China son los países que más publicaciones científicas han realizado sobre disruptores endocrinos, con un incremento de la contribución de China en los últimos años. Pero esto, ¿por qué también es relevante de considerar? Porque no necesariamente van a reflejar la realidad de otros países como el nuestro, ¿verdad? No necesariamente van a ser las mismas sustancias a las que estamos expuestos o en la misma cantidad. Por lo tanto, ya aquí empezamos a observar que es importante, ¿verdad? Que no solamente a nivel de estos países se genere evidencia, sino también, ¿verdad? Que tropicalicemos
esa información. Pero, ¿qué son los disruptores endocrinos? Bueno, una de las definiciones más completas que encontré es las que le presento por acá. Vamos a irla desglosando un poco porque es bastante extensa. Y dice así: los disruptores endocrinos son compuestos químicos exógenos, ¿sí? No están originalmente dentro de nuestro organismo, sino en el medio ambiente, y que una vez incorporados a nuestro organismo alteran el equilibrio hormonal y provocan consecuencias en el corto o largo plazo en la salud del individuo expuesto o incluso de su descendencia. Interfieren en todo el proceso, no solo en la síntesis o producción de esas hormonas, en su secreción, en su transporte, en su metabolismo, en cómo se unen a su receptor e incluso en la eliminación de las mismas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, teniendo implicaciones en lo que es la reproducción y procesos de desarrollo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, nos brinda una definición concreta, pero igualmente importante, donde nos dice que los definen como sustancias que provocan disrupción endocrina en un organismo intacto, su descendencia o subpoblaciones. Coincidiendo con lo que mencionaba también la definición anterior. Acá coloqué esta imagen de este ecosistema, este paisaje de la Antártida, y podríamos pensar, en un lugar como este, ¿habría presencia de disruptores endocrinos? Bueno, quizás en primera instancia, ¿eh? A no observar tanto desarrollo desde el punto de vista industrial, podríamos pensar que no, pero la realidad es que sí hay presencia. Vemos lo que nos dice por acá la evidencia. Se han encontrado disruptores endocrinos en todos los ecosistemas analizados, incluso en las zonas más remotas del mundo. ¿Qué características tienen estas sustancias? Muy bien. Primero, su acción a dosis muy bajas. Estos efectos perjudiciales se pueden presentar incluso aunque nos expongamos a dosis muy bajas de estas sustancias, a la cual la mayoría de nosotros estaríamos expuestos, es decir, no se requieren dosis elevadas. El momento de la exposición es crucial. Se dice que incluso más relevante que la dosis a la que estamos expuestos. ¿Por qué? Porque hay periodos más vulnerables del desarrollo, ¿verdad? Como el periodo embrionario y fetal y la primera infancia. Son especialmente vulnerables a la disrupción endocrina, provocando daños permanentes sobre la salud y a lo largo de la vida. La relación dosis-efecto no es una relación lineal, no necesariamente es que a mayor dosis, mayores efectos negativos, no. Se dice que se pueden generar efectos en la salud a dosis muy bajas, pueden haber ningún efecto a dosis intermedias y también generarse efectos perjudiciales a dosis altas, teniendo por lo tanto una forma de U en esa relación. Efecto cóctel. ¿Qué quiere decir esto? Que al acumularse varias sustancias, se potencian entre ellas, aunque sean cantidades muy pequeñas que teóricamente no generarían efectos secundarios. Al acumularse ese efecto, sea un efecto sinérgico y sí pueden tener una implicación. Latencia. ¿Qué quiere decir esto? Los efectos negativos pueden manifestarse mucho tiempo después, incluso en etapas posteriores de la vida y no en el momento de la exposición.
Ubicuidad de la exposición. ¿Qué quiere decir ese término? Que están presentes en todo momento y en todo lugar. Incluso la contaminación se ha evidenciado o presenciado en poblaciones de todas las edades. Se han detectado incluso en la sangre del cordón umbilical, en el cabello y orina de bebés y niños, en sangre en el tejido graso, en la leche materna y líquido folicular ovárico de adultos, además de su presencia en alimentos, artículos de consumo, aire, agua y polvo. Persistencia y bioacumulación. Son sustancias persistentes que se degradan con dificultad permaneciendo en el ambiente durante años. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que aunque algunas de esas sustancias han sido prohibidas en algunos países, como tienen esa duración tan prolongada, es probable que parte de la población todavía pueda verse expuesta a ellas. También se acumulan en el organismo, principalmente en el tejido adiposo o tejido graso, por lo que animales y alimentos que se encuentran en los niveles superiores de la cadena alimentaria acumulan progresivamente estos contaminantes. A esto le llamamos biomagnificación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en los pescados, con metales como el mercurio. Los pescados de mayor tamaño, que se alimentan de peces más pequeños, acumula mayor cantidad de mercurio. Dentro de ellos podrían mencionarse, por ejemplo, el pez espada o el tiburón, por ejemplo, que son de mayor tamaño. Efectos multigeneracionales. Afectan la expresión genética, como ya me lo he venido comentando, por mecanismos epigenéticos y de esta manera pueden pasar a otras generaciones. ¿Cómo es que migran estas sustancias a los alimentos? ¿Cómo llegan a estar en esos alimentos que consumimos en el día a día? Bueno, recordemos que la mayoría de alimentos en la actualidad, o una gran parte, son productos empacados. Y ese recipiente puede corresponder a diferentes materiales: plástico, vidrio, metal, madera, papel, cartón. Vamos a ver que algunos de ellos, como por ejemplo el plástico y algunos tipos de cartón, son más propensos a contener estas sustancias eh, consideradas como disruptores endocrinos, ¿verdad? Pero los otros no se descartan en su totalidad tampoco. Entonces, en esa envoltura podemos tener disruptores endocrinos como el bisfenol A, más conocido como BPA, talatos, parabenos y entre otros que vamos a ir conociendo. Y pueden pasar al alimento por diferentes mecanismos. Uno de ellos es el más sencillo o el más conocido, que es el contacto directo. Solo con el hecho de que ese empaque esté en contacto con el alimento, se facilita ese traspaso de la sustancia. Por difusión, cuando hay diferencias en la concentración o también en la acidez, puede facilitar que esas sustancias pasen del empaque al alimento. Lixiviación. Esto lo que quiere decir es que algunas de estas sustancias no se encuentran desde el punto de vista químico unidos covalentemente a la matriz del plástico. Por lo tanto, pueden pasar más fácilmente al alimento. El calentamiento. En uno de ellos, cuando sometemos el alimento a cierta temperatura, va a facilitar ese traspaso. Y volatilización. Esto quiere decir que algunas de estas sustancias tienen la capacidad también de formar gases, ¿verdad? Que van a pasar al alimento. Y aquí les incluyo un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? O que podría representarlo en la cotidianidad. Pensemos, ¿verdad?, que se compra
algún alimento para llevar en algún establecimiento. Y estoy segura que la mayoría de acá conocen este tipo de empaque, ¿no? Por facilidad, pensemos que llegamos a casa y se calienta en el microondas. Allí estamos aplicando temperatura. Todo esto facilita el traspaso de estas sustancias a ese alimento que vamos a consumir y con los potenciales efectos negativos, que justamente por acá vamos a ver un resumen en esta lámina de los principales efectos que pueden tener en nuestra salud. A nivel del crecimiento uterino, retraso del crecimiento uterino y bajo peso al nacer, un parto prematuro, como lo veíamos en la introducción. En el sistema reproductor masculino, la evidencia ha encontrado, por ejemplo, una reducción en la distancia anogenital y del tamaño del pene. Esto asociado con diferentes condiciones o anomalías o malformaciones que se presentan en ese proceso del desarrollo. También como lo es la disquinesia gonadal, otra anomalía también en el desarrollo, y la ginecomastia en los hombres, que es el incremento del tamaño de las glándulas mamarias. En el sistema reproductor femenino, telarca y pubertad precoz, trastornos reproductivos como el síndrome del ovario poliquístico, que también lo mencionaron en el chat al inicio, la endometriosis, cuando ese tejido empieza a crecer fuera del útero, el espacio que está designado, y esto puede generar mucho dolor, mucho malestar. Tumores dependientes de hormonas, como lo mencionamos, cáncer de mama, ovarios, vagina, próstata, testículo, tiroides, alteraciones de la función tiroidea, defectos en la producción y transporte de las hormonas tiroideas, alteraciones del sistema neurológico, déficits cognitivos o de conducta, como hiperactividad, ansiedad, trastornos del espectro autista, ¿verdad? Que igualmente su prevalencia ha venido incrementando. Parkinson, Alzheimer, enfermedades metabólicas, que las estadísticas también han venido en unos datos que nos hablan de una epidemia realmente. Obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 son algunos ejemplos de ellos. ¿De qué manera es que ya estas sustancias en nuestro cuerpo actúan para generar estos efectos? Se han propuesto diferentes mecanismos, como vemos por acá, bajo los cuales podrían generar esa acción. Una de ellas es que se una y active algunos receptores estrogénicos, ¿verdad? Recordemos que esto va a estar más asociado con el patrón hormonal femenino, ¿verdad? Por la parte de los estrógenos. Por esa razón es que, como observamos, uno de los efectos secundarios es, en muchos casos, la pubertad precoz en las mujeres. Y en el caso de los hombres, más bien, el retraso en la misma o algunas alteraciones o malformaciones. Unión, pero no activación del receptor estrogénico, igual estaría limitando la acción de este, estaría impidiendo que se unan a ese receptor las sustancias que realmente están destinadas a que se unan, como es el caso de los estrógenos. Unión a receptores de andrógenos activando o inactivando su función. Modificación de la síntesis y metabolismo hormonal, por ejemplo, con el metabolismo del estradiol, modificación de la expresión del número de receptores hormonales, reduciéndolos o incrementándolos, activando mecanismos celulares como los asociados a los receptores, como el PPAR gamma. Resulta que este receptor es importante en la diferenciación de las células grasas, que son los adipocitos. Por eso es que muchas de esas sustancias también son reconocidos obesógenos, ¿verdad?
es decir, incrementan tejido adiposo y por lo tanto condiciones como obesidad o la probabilidad de esta. Modificación de sistemas neuroendocrinos, inhibición selectiva de la transcripción del ADN, muy asociado con el siguiente punto, el 9, que es la razón por la cual tienen este efecto a largo plazo. Cambios epigenéticos por metilación del ADN que se pueden transmitir a la herencia o a la descendencia. ¿Cómo se clasifican estas sustancias? Bien, pueden clasificarse por su actividad biológica, por su naturaleza o por su uso. Según su actividad biológica, pueden considerarse, uno, como aquellas sustancias que imitan la función de los estrógenos, que serían los llamados estrógeno-miméticos, o bien antiandrogénicos, o que inhiben la acción de los andrógenos, principales hormonas masculinas. Según su naturaleza, sintéticos o químicos, que como vamos a ver son gran parte de ellos, pero también tenemos aquellos de origen natural. También vamos a ver cómo son los fitoestrógenos. Según su uso, en productos cosméticos y de higiene, plaguicidas, biocidas y herbicidas, productos de uso industrial, metales y metaloides, entre otros que podemos encontrar. Vamos a hacer un recorrido a partir de este momento por algunas de esas sustancias más comunes para que Llegando ustedes y tengo que conectarme puedan a la reunión. identificar. Perdón, creo que ahí se activó un micrófono. Los talatos, como el BBP, DBP o DEHP. Vamos a ver un poco acerca de su historia, vía de ingreso, usos e implicaciones. Esto también para las demás sustancias. Se introdujeron primero como aditivos en la producción del plástico en la década de 1920 y prácticamente a partir de ese momento nos han acompañado porque resultaron en un uso generalizado en el cloruro de polivinilo en las décadas posteriores. Como no se unen covalentemente al plástico, se liberan lentamente y pueden difundir en el ambiente. Su vía de exposición es la ingesta, la inhalación o la absorción a través de la piel, siendo su vida media en plasma de hasta 12 horas. Es muy usado en plásticos, pinturas, cosméticos, pisos vinílicos, juguetes, niños, detergentes, jabones, champú, esmalte de uñas, tubos médicos, botellas plásticas, como las que vemos en la imagen, empaques para alimentos e incluso como emulsificantes de alimentos. ¿Qué implicaciones tienen? Tienen acción estrogénica y antiandrogénica. En varones adolescentes se asoció con un retraso de la pubertad y el crecimiento, mientras en el caso de las mujeres adolescentes con pubertad y telarca precoz. El bisfenol A o BPA fue sintetizado por primera vez en 1891. Puede difundir hacia los alimentos o el agua, bajo el efecto de altas temperaturas o de acidez. La manipulación física o el uso constante o repetitivo, por ejemplo, podría ser de algún utensilio que utilicemos en la preparación de los alimentos, como puede ser una espátula. Su vía de exposición es la ingesta, la inhalación o igual, la absorción a través de la piel. Tiene una vida media de 4 a 5 horas. Se utiliza en envoltores de alimentos, pinturas, coberturas internas de las latas de alimentos y bebidas. Estoy segura que muchos de ustedes al abrir una lata han observado que gran parte de ellas tienen una cobertura, muchas veces de color blanco en la parte interna. Utensilios de cocina, sellantes dentales, juguetes, tintas para impresión e incluso en la industria automovilística. Se descubrió su capacidad estrogénica desde 1936. Interfiere con el eje tiroidea y el receptor de andrógenos. En hombres se ha asociado con un aumento en los casos de algunos trastornos, anormalidades o malformaciones en el sistema reproductor, como criptorquidia,
pospadias, que es una anormalidad asociada con la posición de la uretra en el caso del hombre y una menor calidad del semen. Son aspectos que se han asociado. Sustancias consideradas como bifenilos, policlorados y de fenylésteres polibromados, por sus siglas PCBs y PBDEs, fueron producidos masivamente en todo el mundo desde finales de 1920. Sin embargo, fueron prohibidos en 1979. Pero como vamos a ver en su vida media, hay un detalle importante porque es bastante extensa. Sus vías de exposición también se comparten a través de la ingesta de alimentos contaminados, la inhalación, la absorción a través de la piel y el contacto piel con material eléctrico antiguo, siendo su vida media que va desde 12 días hasta 16 años inclusive. Por lo tanto, si esto se mantiene, continuamos expuestos, es probable que igualmente estén teniendo esos efectos perjudiciales. En transformadores y condensadores eléctricos, sus productos indeseados en procesos industriales, como la incineración de residuos, sellantes de ventanas, equipos eléctricos de edificios antiguos y contaminantes en alimentos grasos. ¿Qué implicaciones tiene? Tiene acción tiroidogénica, estrogénica y antiandrógena. Fitoestrógenos son compuestos con acción estrogénica producidos naturalmente por las plantas. Ejemplo de ellos son las isoflavonas, como la genisteína, que se encuentran principalmente en la soya, pero también otras leguminosas, como las lentejas. En 2012, un estudio longitudinal con padres e hijos quiso analizar, ¿verdad?, si el tipo de leche consumida tenía una relación con la edad de la menarca en 2.920 niñas caucásicas, que encontraron que el consumo de la fórmula de soya antes de los 6 meses de edad se asoció con una ligera reducción de la edad promedio de la menarca. 12 años y 4 meses en comparación con los 12 años y 8 meses que tenían las niñas que no estaban expuestas a la soya, sino que consumían leche materna o una fórmula láctea sin soya. Benzofenona es una dietilcetona con acción estrogénica, ampliamente utilizada como aditivo alimentario o en la pintura de envases de cartón. Algo que también me pareció muy interesante cuando estaba revisando el tema es que incluso hasta en cartones reciclados, ¿verdad? Porque podría pensarse quizás que podrían ser una alternativa para sustitución. Sin embargo, se ha evidenciado incluso en este tipo de cartón. En estudios con animales, tiene efecto estrogénico y antiandrogénico, causando hipospadias en ratas, que nuevamente son anormalidades o malformaciones a nivel del sistema reproductor. Los parabenos, quizás esto sea uno de los más comunes que han escuchado o que hayan visto en algunos empaques de productos que indiquen libre de parabenos. Tienen una acción similar a los talatos y a menudo están presentes simultáneamente incluso. Se utilizan ampliamente como conservantes en alimentos, cosméticos y medicamentos. ¿Por qué razón? Porque tienen acción antimicrobiana, entonces les va a facilitar que se conserven de mejor manera y además se absorben fácilmente. Un estudio de cohortes realizado con 337 niños desde el nacimiento hasta la peripubertad demostró que en concentraciones más altas, por ejemplo, del metilparabeno, se asoció con la anticipación de la menarquia, la pubarquia y la menarquia en las niñas, mientras que el propilparabeno se asoció con la pubarquia precoz en las niñas y la gonadarquia en los niños. Organoestaños
Se utilizan como antioxidantes y estabilizadores en envases de plástico e incluso vidrio, como botellas de vino y cerveza. Pueden tener acción androgénica y unirse al receptor PEPAR y al receptor de retinoides X, que desempeñan funciones cruciales en la diferenciación de los adipocitos que les mencionaba, que son las células del tejido graso, y por eso es que pueden estar relacionados con la epidemia de la obesidad. Alquifenoles son compuestos orgánicos que persisten durante largos periodos en el agua y el suelo, y acumulándose y ejerciendo propiedades disruptivas endocrinas, especialmente acción estrogénica. ¿Qué pasa? Que si el agua está contaminada con este tipo de sustancias, por el ciclo del agua, es probable que esa contaminación se continúe manteniendo, ¿verdad? En los diferentes, en las diferentes fuentes de agua que pueden utilizarse para consumo. Percloratos pueden interferir en la producción de hormonas tiroideas, pueden afectar la función tiroidea al inhibir el transporte de yodo en la glándula, que es esencial para la producción de dos hormonas, que son la T3 y la T4. La exposición, especialmente en mujeres embarazadas o lactantes, con una ingesta insuficiente de yodo puede comprometer el neurodesarrollo. ¿Cómo llegan estas sustancias? Al consumir alimentos que están expuestos o contaminados con ellas, o bebiendo también leche o agua contaminada. También para aquellas personas que viven cerca de fábricas donde se manufacturan la pirotecnia, juegos artificiales, señales luminosas u otros dispositivos explosivos. Y al fumar o masticar tabaco, que también es utilizado en la industria tabacalera. En las siguientes fiminas y en las siguientes tablas, lo que vamos a ver es información relevante sobre algunas otras sustancias, algunos productos en que puede estar presente, pero sobre todo también cuáles actividades laborales pueden verse más expuestas a esta contaminación. Pero no los vamos a ir viendo uno por uno, pero les voy a ir mencionando los más relevantes, igual con todo gusto. Si desean tener esta información, yo puedo compartir la presentación. Entonces, por ejemplo, el sector eléctrico es uno de los que podría verse mayor afectado, las personas que se dedican a estas labores, la industria química, de la producción de papel, los que se dedican a la gestión de residuos, ¿verdad? O la incineración de los mismos, en la industria textil también, o la industria del metal también, sector eléctrico. Los vemos también acá en algunos productos como utensilios y papel de cocina antiadherente, ¿verdad? Enfocándonos más en la parte que tiene que ver estrictamente con los alimentos, pero también en el hilo dental, en los materiales utilizados como recubrimiento de los asientos en los vehículos, productos de limpieza también, en la fabricación de productos cosméticos, en repelentes, insecticidas, importante, cortinas, por ejemplo, aquellos que se dedican también a la industria, a la construcción, ¿verdad? Por la exposición a algunos de estos químicos particularmente. Vemos que incluso el papel térmico que se utiliza para la impresión de los tiquetes de compra, las facturas, también podría contener este tipo de sustancias. En los biberones para los niños, el bisfenol A sí ha sido prohibido. Eso es importante mencionarlo en varios países, pero siempre es importante revisar. Igual, las bolsas que se utilizan para conservar la leche materna, que se venden con este fin, siempre es importante revisar que sean libres de BPA. ¿Sí? Como están en lociones, cremas, champú, también aquellas personas que trabajan
como estilistas, ¿verdad? En peluquerías, salones de belleza, etcétera, particularmente podrían verse expuestos. mm, Unos productos como desodorantes, pastas de dientes, perfumes, colonias, ambientadores con fragancias artificiales. También se sugiere, ¿verdad? Sustituirlos, ojalá, por un aceite esencial, como vamos a ver más adelante en las recomendaciones. Los filtros solares, también es importante revisar el que utilizamos y que no contengan. Hay unas sustancias como benzofenona. También quienes se dedican a la industria de la agricultura, la jardinería, la pesca, por ejemplo, particularmente, la fabricación de agroquímicos, la industria naviera también, o quienes se dedican al mantenimiento de torres de refrigeración o equipo de congelación, podrían estar expuestos. Los podemos encontrar también en pinturas, lacas, barnices. También quienes fabrican calzados, por ejemplo. En cuanto a los metales, también con el consumo de algunos productos como pescados, mariscos, por el que les mencionaba anteriormente, también en baterías que se utilizan, en amalgamas dentales, muy probablemente estas ya han sido sustituidas por otro tipo de material, pero es importante considerarlo también y preguntar al profesional al respecto. Para hacer un recorrido, ¿verdad? En qué otros utensilios o equipo podrían estar presentes. Pero ante toda esta información, que por supuesto puede resultar abrumadora, ¿verdad? Cuando la escuchamos, ¿qué podemos hacer al respecto? Que quiero que sea con el principal mensaje que nos podamos quedar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, verificar que los aparatos eléctricos y nuestros electrodomésticos no contengan sustancias consideradas como disruptores endocrinos, apagar los equipos cuando no se usan. Bueno, como anécdota les cuento que hace un tiempo, hace unas semanas, estuve revisando un utensilio, por ejemplo, muy práctico, ¿verdad? Para la cocción de huevos duros, revisando en su empaque, decía que contenía bisfenol A. Para mencionarles solo un ejemplo, ¿verdad? Y por qué es importante empezar a generar esa cultura de revisarlo. Como les mencioné al inicio, ¿verdad? Ese es un tema que hace unos años no se mencionaba durante la formación, pero ahora sí es importante retomar. No usar pesticidas, usar cebos y trampas en lugar de aerosoles o polvos de veneno para ciertas plagas. Limpiar la casa con productos de limpieza naturales. Aquí podría estar el vinagre, podría estar el bicarbonato, por ejemplo. Limpiar los pisos con trapos húmedos primero para evitar levantar el polvo. Lavar la ropa nueva antes de usarla. Evitar la ropa que tenga plastificados o la que sea sobre todo poliéster, si son 100% poliéster. Ojalá y de ser posible podamos considerar opciones de textiles más como el algodón, lino, no utilizar el lavado en seco, que también es una opción, pero en este caso es preferible evitarla. Usar pinturas de base mineral o vegetal en la remodelación de la casa, pero que son detalles que hace un tiempo probablemente no consideramos. No permitir mercurio en la dieta ni en el hogar. Elegir pescados con menor contaminación por mercurio. Reemplazar el termómetro de mercurio por uno digital. La alimentación saludable va a ser clave. ¿Por qué? Porque aquí preferimos alimentos mínimamente procesados y por lo tanto son alimentos que usualmente no son empacados ni llevan mayor procesamiento a nivel industrial. Opciones orgánicas, por ejemplo, para reducir la exposición a los pesticidas. Evitar alimentos y bebidas enlatadas.
Usar alternativas al plástico cuando esto así sea posible. No colocar recipientes plásticos en el lavavajillas, por si alguno utiliza este electrodoméstico. No colocar alimentos o bebidas calientes en recipientes de plástico, por ejemplo, un café. Evitar la exposición de las botellas tipo PET, que son estas en las que la mayoría del agua envasada está presente, a alta temperatura, por ejemplo, que dejemos una botella de esta en el carro, incluso si el día está soleado, puede alcanzar una temperatura bastante alta que puede facilitar, ¿verdad?, esa migración de la sustancia al agua. Evitar colocar alimentos o bebidas empacadas en plástico en el congelador, el que muchas veces al venir ya en ese empaque lo colocamos directamente. Utilizar recipientes de vidrio en vez de ondas. Evitar la exposición solar en horarios de alta incidencia de los rayos ultravioleta. Esto para evitar el sobreuso del filtro solar, mira, utilizar en la cantidad necesaria y en las horas requeridas. Utilizar detergentes libres de nonilfenol o en su efecto utilizar guantes durante la manipulación de estas sustancias. Evitar productos de PVC blandos como juguetes, incluso en el caso de juguetes para niños habrá muchas opciones a base de madera, a base de fiel u otros materiales que podrían considerarse. Cortinas de baño, nuevamente, podrían elegirse unas, por ejemplo, de algodón, por ejemplo. Elegir productos de higiene y cuidado personal libre de sustancias consideradas como disruptores endocrinos. Escoger productos naturales. Buscar y usar productos libres de talatos, benzofenonas, cinamatos y parabenos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? En la etiqueta. Evitar el uso de cosméticos sintéticos durante el embarazo y lactancia. En caso de artículos y productos para bebés y niños, ¿verdad? Al bañar a los bebés, eh, que solamente sea con agua y jabón natural. Usar solo aceites vegetales para hidratar. Aquí podría ser un aceite de almendras, siempre y cuando no haya alguna reacción alérgica. Evitar juguetes y artículos plásticos blandos. Elegir los plásticos con responsabilidad, seleccionando aquellos que resulten ser o al menos considerados más seguros. Y acá, por favor, tomen una captura de pantalla, una foto, igual el material se los voy a compartir, pero estos códigos van a ser muy importantes. Sé que la imagen se ve un poquito borrosa, ya se los voy a mencionar, pero así estaban en el artículo donde lo encontré o lo revisé. ¿Cuáles son considerados como plásticos más seguros? Aquellos que van a tener los siguientes códigos. El código 1, 2, 4 o 5. 1, 2, 4 o 5. ¿Y cuáles vamos a procurar evitar? El 3, el 6 y el 7. ¿Ok? ¿Sí? Tomen en captura de pantalla si lo desean, anótenlo si están tomando apuntes. Esta información es sumamente importante. Ahora, a pesar de que el primer grupo sean considerados más seguros, siempre es importante tener en cuenta las medidas que mencionábamos. Para no hacer plásticos que los vamos a someter a altas temperaturas, ¿verdad?, ni usos distintos a los que están previstos. Y como quizás ustedes se estén preguntando también en este momento, pues, ¿en qué quizás empaques están esos tipos de plásticos que debemos evitar? Bueno, me di la tarea de revisar algunos ejemplos de ellos y les traje 3 ejemplos el día de hoy. ¿Ok? Aquí podemos ver este primer ejemplo donde vemos que en el empaque claramente se señala el número 6. Este otro que corresponde a una mermelada, también con el número 6. Este otro que es de un helado tipo sundae, que ya viene empacado. No se ve tan claramente, pero acá donde está la flecha indica también el número 6. Sí, revisando la mayoría, por ejemplo,
de productos lácteos como yogur, en su empaque tienen el número 2, ¿ya? En las botellas plásticas para el agua suelen tener el número 1 o 2. Sí podrían considerarse botellas como seguro, nuevamente con las medidas necesarias. Antes de comentar algunas conclusiones, me gustaría saber si algunas de las recomendaciones que acabamos de mencionar ya ustedes las aplican en casa o si hay alguna otra que considerarían. Me gustaría saber, me gustaría que me comentaran por acá en el chat, que nos pudieran compartir si hay alguna otra. Y quizás volviendo a las preguntas iniciales, para aquellos que comentaron en el chat que no conocían que eran los disruptores endocrinos, si ya con lo que hemos conversado hasta el momento cambia ese panorama, ¿verdad? Cuéntenme por allí también, me gustaría saber, me gustaría que me pudieran ir anotando por allí en el chat, ¿verdad? O si ya habían observado también estos códigos de los plásticos. Ok, bueno, por acá nos comentan en el chat. Dice, en mi casa se compra champú sin parabenos y se utilizan solo contenedores de vidrio. Excelente. Ujú. Perfecto. Tenemos un ejemplo que ya se venía implementando. Muchas gracias por compartir. Por acá vemos otro. En las cremas leo los ingredientes y veo que contenga la menor cantidad de disruptores. Exacto, exacto. Ujú. Igualmente, si tenemos dudas con alguna de estas sustancias, podemos revisar el listado, podemos revisar ese listado también con o contrastarlo con el que les presentaba hace un momento en estas tablas. ¿Verdad? Aquí nos hablan también, la tabla de picar que usamos es de vidrio. Exacto, también hay de otros materiales, como pueden ser de tipo mármol o alguna otra piedra. También hay de estos otros materiales, también hay algunas metálicas. Bien, por medio de una app nos comentan también. Excelente, excelente. ¿No? Podríamos revisar también algunas apps que nos permitan identificar este tipo de sustancias. Bien. Acá nos comentan, yo evito comer productos con base de plástico. Ujú. Yo cuando compro cosas de comer con envase siempre leo los numeritos que tienen abajo, siempre me he divertido en hacer eso. Bueno, es una forma de ir investigando, de ir analizando, de ir conociendo, claro, de irnos familiarizando. Dice, por acá, en las botellas de aluminio para agua también tienen algún número de clasificación. Vamos a ver. O todas pueden usar para transportar agua. Ok, ok, una excelente pregunta. Sí, técnicamente deberían, deberían ser una alternativa y sí deberían poder utilizarse. No tendrían en este caso una numeración, porque estas se refieren principalmente a los diferentes tipos de plástico, pero esas sí serían alternativas que pueden utilizarse para transportar. Tal vez lo que habría que revisar es si tienen algún tipo de recubrimiento, ¿verdad? En la parte interna, pero en primera instancia podrían ser también una opción. Por acá nos dice, ¿qué porcentaje puede afectar los disruptores endocrinos? Mire por acá, en el metabolismo de una persona. Bueno, aquí como vemos hay varios factores que van a influir, ¿verdad? La exposición, la dosis, si se somete a alta temperatura, la acidez el alimento y pues una forma también de evaluar este aspecto es, bueno, si empezamos a visualizar un cambio hormonal, comentar este tema con nuestro médico, se indican nuevos laboratorios y después de hacer los cambios,
que veíamos en las recomendaciones, ver si hay una mejoría también en los niveles de, de las hormonas, ¿verdad? En ese caso, si estuviesen alteradas previamente. Ujú. Dice, es bueno revisar que no estén golpeados los envases, las tablas. Ajá, para cortar las carnes deben ser aparte. Correcto. También una excelente observación. Gracias por compartirlo por aquí. Muy bien, veo que ya han venido implementando bastante bien algunas de estas consideraciones. Vamos a ver por acá las conclusiones del tema que quiero que nos llevemos como mensajes del día de hoy. Los envases de alimentos son fuente de numerosas sustancias químicas, varias de las cuales tienen efectos endocrinos documentados en la salud humana, especialmente cuando el contacto se produce durante periodos de mayor vulnerabilidad, como el embarazo en la infancia o cuando es sistémico y en grandes cantidades, como se ha demostrado en algunos grupos de trabajadores expuestos. Diversos estudios correlacionan la exposición a sustancias endocrinas con cambios en la infancia relacionados con el crecimiento, el desarrollo, la pubertad, el peso y el metabolismo. Sin embargo, es necesaria mayor investigación. Para reducir la exposición a los disruptores endocrinos es necesario cambiar el estilo de vida, los hábitos y los patrones de consumo. Creo que esto es uno de los mensajes más importantes, ¿verdad? ¿Dónde adquirimos nuestros productos? ¿Qué manipulación han tenido estos? ¿Verdad? ¿Qué envase? Incluso actualmente tenemos muchas alternativas en sustitución, tenemos incluso algunas bolsas de tela, tipo manta, cuando vamos a realizar las compras, entre otras opciones que podríamos valorar, considerar. Estas actitudes, además de reducir la exposición individual, también pueden presionar al comercio, la industria y los gobiernos para que mejoren las políticas públicas y privadas que conduzcan a la producción de envases más seguros. Esto es importante. No solamente es el cambio en el patrón de consumo a nivel individual en nuestros hogares, es que se requieren también de políticas públicas, ¿verdad? Para limitar el uso de estas sustancias, de los diferentes tipos de plásticos a nivel industrial, ¿no? Y que puedan sustituirse por otras alternativas más seguras. ¿Verdad? Cuando hay una necesidad y también una legislación, esto contribuye a que la industria tome medidas al respecto y sobre todo con la evidencia científica que ya tenemos actualmente. Y aquí quiero aprovechar también para no dejar de mencionar sobre los microplásticos y nanoplásticos también, que al principio mencionaron en el chat. Sí, efectivamente, son plásticos de tamaño muy pequeño, incluso los nanoplásticos son todavía más pequeños, pero que se han visto su concentración en diferentes fluidos, en diferentes tejidos, en nuestro organismo, también en alimentos, ¿verdad? Y que por supuesto van a ser fuente de disruptores endocrinos también. La constatación de los disruptores endocrinos, de que los disruptores endocrinos son perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana, ha impulsado la investigación en la mayoría de los países y por consiguiente la identificación y el seguimiento de un número cada vez mayor de sustancias con potencial peligroso. Sin embargo, existe una marcada brecha que debe mitigarse mediante una mayor colaboración con las economías de ingresos bajos y medios, porque en la investigación, ¿verdad? Cuando ha habido colaboración y estudios científicos, han sido finalmente entre países industrializados, como por ejemplo, ha habido mucha colaboración e investigación entre Estados Unidos, China, pero todavía no tenemos, ¿verdad? Información o la información suficiente, ¿verdad? Para nuestros países. Por ejemplo, considerando América Latina. Y ojalá más específico para nuestro país también. Es fundamental promover la transferencia de información y conocimiento, como lo estamos haciendo el día de hoy, para divulgar esta información, especialmente ante los enormes costes que las enfermedades relacionadas con los disruptores endocrinos imponen a los
sistemas de salud de todo el mundo. Aplicar el principio de precaución y adoptar medidas urgentes para eliminar o reducir en la medida de lo posible la exposición a estas sustancias, en particular la exposición en niñas y mujeres en edad reproductiva, un periodo de lactancia también, ¿verdad? Y embarazadas y lactantes. ¿Sí? Y si alguno desea también conocer un poco más